El día de hoy hablaremos acerca de los trastornos hemodinámicos. Es algo importante comprender que los trastornos hemodinámicos es algo relacionado con la hemostasia. El proceso de hemostasia normal va a estar comprendido por tres componentes fundamentales. En este caso vamos a tener la integridad del vaso, la presión intravascular normal y la presión intersticial normal. Son términos que ya debemos manejar gracias a los conceptos que ya hemos ido viendo. Entonces vamos a hablar de uno de los trastornos hemodinámicos más característicos, ¿no? Que va a ser el famoso edema. Y el edema no es más que la acumulación de líquido intersticial. Y también esta acumulación puede estar presente en las cavidades. Las principales características de un edema es la hinchazón, la piel brillante o estirada y la famosa fovea. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de hacer presión de repente en alguna extremidad, como puede ser en la pierna, porque principalmente puede dar en miembros inferiores, a este nivel si presionamos y dejamos presionado durante 5 segundos y si la piel se forma un hoyuelo, se le llama el signo de la fovea. Entonces es algo que tenemos que ver. Ahora, para comprender acerca del edema, es necesario entender la ley de Starling, ¿no? Que recordemos que hay presiones hidrostáticas intravasculares, presiones oncóticas intravasculares y también va a existir presiones hidrostáticas y presiones oncóticas intersticiales, ¿no? O fuera del vaso. En este caso es necesario recordar esto. ¿Por qué? Para entender el proceso de la formación del edema. En este caso, cuando hablemos de la presión hidrostática, es la presión que ejerce sobre el endotelio. En este caso, la salida del agua. Y la presión oncótica es la que trae de regreso al agua. En este caso, principalmente por proteínas. La más famosa es la albúmina. Entonces, y también va a estar compuesto por un sistema de drenaje linfático que va a recoger la diferencia de estas dos presiones. Bien, observemos cómo se va a formar la diferencia de presiones total a nivel arterial. En este caso, cuando hablamos de una presión intravascular hidrostática, hablamos de 35 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de una presión intravascular oncótica o coloidosmótica, vamos a hablar acerca de 25 milímetros de mercurio. La presión intersticial hidrostática es de 2 milímetros de mercurio y la presión intersticial coloidosmótica es de 0 milímetros de mercurio. Bien, esta ecuación es simplemente hacerlo extremos con extremos y medios con medios. Lo sumamos extremos con extremos, 35 más 0 menos 2 más 25 y nos va a dar la diferencia. Que esta diferencia principalmente se va a encargar de recoger el drenaje linfático. Entonces, para la formación del edema vamos a tener algunas causas, ¿no? Como podemos inferenciar, o en este caso ya estar infiriendo, cuáles podrían ser las causas. Uno, la alteración de las presiones. Otro, que se esté comprometido, en este caso, la integridad de los vasos linfáticos. Porque ¿qué pasaría si no hay los vasos linfáticos? No se podría recoger, en este caso, la diferencia que existe, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora acerca de ello. ¿Cuáles son las causas del edema? Como principal causa tenemos al desequilibrio de la presión hidrostática y de la presión oncótica. ¿Cómo el alteramiento de la presión hidrostática causa edema? En este caso, el aumento de la presión hidrostática en las venas principalmente va a ser la hiperfiltración de fluidos. ¿Y en qué enfermedades las vamos a observar? Principalmente en trombosis venosa, en insuficiencia cardíaca y en las famosas varices. Ahora, para hablar acerca de la disminución de la presión oncótica o disminución de la presión coloidosmótica, es necesario comprender los conceptos de dónde se forma la albúmina, en este caso, dónde se sintetiza. Y sabemos que en primer lugar, la albúmina va a estar presente en el hígado. Y después también vamos a observar que la albúmina puede perderse mediante la orina. Entonces vamos a tener que también va a ser un problema renal. Entonces, para entender esto, la disminución de la presión oncótica es cuando la albúmina disminuye. Principalmente en la cirrosis, ¿no? Que vamos a explicar que hay dos tipos, ¿no? O sea, dos tipos de afectación cuando haya cirrosis. Y también puede existir la pérdida de albúmina, ¿no? Es decir, la albúmina puede disminuir uno por que no se sintetiza albúmina o porque hay pérdida de albúmina.
como es en el síndrome nefrótico, ¿no? La orina espumosa, la famosa proteinuria. En este caso también se puede presentar por un desequilibrio múltiple, es decir, cuando aumenta la presión hidrostática y también disminuye en este caso, disculpen, disminuye la presión oncótica, ¿no? Entonces ese concepto no tenemos que olvidarnos. Aumenta la presión hidrostática y puede disminuir la presión oncótica. También puede ser una causa. Bien, ahora la retención de sodio. Recordemos que siempre que esté acompañado de algo de sodio va a jalar agua. Entonces, por algo que la retención de sodio va a jalar agua y va a formar edema, ¿no? Por la acumulación del agua. Y es por eso que no se debe comer salado, tan salado. En este caso también hablaba acerca de la integridad del drenaje linfático, ¿no? Que en este caso puede ser causado principalmente por un parásito y vamos a observar una enfermedad famosa que se le denomina filariasis, ¿no? Aunque pueden haber otras más, ¿no? Como puede ser la celulitis crónica. Y en este caso vamos a tener que esto es un edema crónico. Y el proceso de inflamación. Recordemos que el proceso de inflamación también activa mediadores y estos mediadores también causan el que se forme el edema para ir a tratar esa inflamación, como ya lo observamos en el anterior video. Bien, entonces vamos a escribir paso a paso cada una de las causas, como es el aumento de la presión hidrostática. Hablábamos que se presenta en la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca no es más que el proceso de que el corazón no puede bombear sangre de manera adecuada. Principalmente este se va a ver afectado por el ventrículo izquierdo, causando su engrosamiento por necesidad de bombear, ¿no? La famosa hipertrofia muscular. En este caso vamos a observar que se vuelve mucho más grande. Y en este caso también la insuficiencia cardíaca está relacionada con la hipertensión arterial. Y en este caso, como el corazón, la parte izquierda está más agrandada, no va a poder sacar sangre, ¿no? Como normalmente lo hace, ¿no? Sino que en esta parte del corazón se va a acumular la sangre. Y al acumularse la sangre, como se acumulaba la sangre, en este caso, va a hacer que en acá se acumule la sangre y va a hacer la acumulación de líquidos, lo cual va a aumentar la presión hidrostática. Y también va a estar presente el síndrome de la vena cava superior o vena cava inferior, ¿no? En este caso, a nivel focal, va a atacar a cada uno, ¿no? Dependiendo de dónde esté afectado. Si es síndrome de la vena cava superior, va a atacar a las partes de los miembros superiores. O si es vena cava inferior, va a estar localizado principalmente en miembros inferiores. Bien, entonces ahora hablamos de la disminución de la albúmina sérica. En este caso está presente en el síndrome nefrótico, en la famosa orina espumosa o proteinuria, y también la disminución de la síntesis de albúmina, como puede ser en la cirrosis cuando hay daño hepático. Principalmente hablamos de cuando hay disminución de la síntesis de albúmina, vamos a observarlo en un proceso de insuficiencia hepática, ya que la cirrosis es muy general y vamos a explicar por qué más adelante. Entonces hablamos acerca también de la cirrosis, ¿no? Y la insuficiencia hepática. Y también existe una posibilidad de que haya pérdida por vía gastrointestinal, la pérdida de proteínas por las heces, que no es tan frecuente. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de la permeabilidad anormal de la pared capilar a las proteínas, en este caso cuando se ve comprometido la integridad del vaso. ¿Y cuándo puede verse comprometida la integridad del vaso? Cuando hay quemaduras, traumatismos, inflamación y reacciones alérgicas, ¿no? En este caso también cuando hay las famosas placas atraumáticas, lo que también va a causar el famoso edema. Pero principalmente estas, ¿no? Que comprometen la integridad del vaso. Vamos a observar más adelante las placas atraumáticas, ¿no? Que eso ya forma parte de la trombosis. Bien, entonces, lo que les mencionaba, la obstrucción de linfáticos. En este caso, ¿cómo se puede causar una obstrucción de los linfáticos? Mediante tumores, neoplasias específicamente, tumores cancerosos, ¿no? No benignos, aunque puede ser benignos también. En este caso, procedimientos quirúrgicos en enfermedades inflamatorias o parasitarias, lo que les mencionaba hace un instante, ¿no? La famosa filariasis. En este caso, la obstrucción de los líquidos linfáticos, recordemos cuál es el propósito fisiológico, lo que consiste en recoger los líquidos intersticiales y retornar al sistema venoso. Entonces, si no logra hacer esto, pues va a haber la acumulación de los líquidos y va a formar el edema. Entonces, algo que vamos a observar también, un ejemplo, es que normalmente va a aparecer en el cáncer de mama, ya que el cáncer de mama puede hacer metástasis, va a atacar a los ganglios, en este caso a los ganglios de las axilas, y las madres en este caso van a venir con algún tipo de ganglio inflamado o adenomegalia en la parte de la axila. Bien,
Entonces, acá están todos los mecanismos de producción del edema. Vamos a observar. Para entenderlo paso a paso. No nos olvidemos cuáles son los principales métodos de insuficiencia, de edema. Va a haber otros tipos de formación del edema, pero estas son las más fundamentales. Una es causada por insuficiencia cardíaca. La otra es por malnutrición, en este caso cuando la presión oncótica del plasma disminuye por algún tipo de patología hepática, como puede ser en este caso la insuficiencia hepática, ¿no? En este caso también la cirrosis, cómo puede disminuir la síntesis de albúmina, cirrosis, insuficiencia hepática. Ahora, cuando hablamos acerca de los ascitis, también va a haber, en este caso ya les vamos a explicar, de la cirrosis, ¿no? La cirrosis puede tener dos componentes, una que disminuye la presión oncótica por el síntesis de albúmina y otra que aumenta la presión hidrostática. ¿Y cómo puede aumentar la presión hidrostática? Desde el hígado, ¿no? Recordemos que en el sistema del hígado, en este caso existe el famoso sistema portal del hígado. El sistema portal del hígado. Y el sistema portal del hígado va a estar conectado con las venas, en este caso la vena cava inferior. Este sistema portal del hígado, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay hipertensión portal venosa, va a hacer que se acumule la presión hidrostática. Y esto, a la vez, cuando aumenta la hipertensión portal venosa, va a hacer que se forme una enfermedad muy importante que se va a denominar la ascitis, que es la acumulación de líquido en el peritoneo, ¿no? La pared del intraperitoneo, en el medio, es decir, ¿no? Recordemos que el peritoneo tiene dos capas, una que está pegada, que es visceral, y la otra parietal. Es decir, va a ser la acumulación en esta parte, la acumulación en el medio intraperitoneal. Entonces, esa es la otra forma de cómo puede atacar en este caso la cirrosis. No nos olvidemos. Bien, hablábamos de la ascitis, ¿no? Acá la otra parte que aumenta la presión hidrostática. Bien, cuando hay insuficiencia cardíaca, vamos a observar que el gasto cardíaco va a disminuir. Asimismo, con este mecanismo de acá, que el gasto cardíaco disminuye. Por lo tanto, el volumen sanguíneo arterial va a ser mucho menor. Entonces, vamos a tener otro proceso de activación del sistema renina-aldosterona-angiotensina para que se pueda recomponer en este caso el volumen sanguíneo. Entonces vamos a tener la retención renal de sodio y de agua. El paciente va a tener en primer lugar algunos síntomas, ¿no?, de oliguria o de repente que orine con muy poca frecuencia. Y también vamos a obtener el proceso de insuficiencia renal primaria cuando hay retención de sodio y agua. Entonces, lo cual va a causar que la retención en este caso aumente el volumen plasmático, recomponiendo así en este caso el volumen sanguíneo. Y vamos a tener el proceso del aumento de la transudación, que es la salida de líquido por diferencia de presiones. Cuando hablamos de transudados, es en este caso de la salida del líquido por diferencia de presiones. Y cuando hablamos de un exudado, principalmente es causado por una ruptura de un capilar. En este caso son las dos formas que se puede causar un edema, por transudado o por un exudado. Sin embargo, vamos a observar que tanto de estos dos compromete también la diferencia de proteínas que salen del capilar. Y lo vamos a explicar más adelante. Bien, entonces acá tenemos causas importantes, ¿no? Aumentos de la presión hidrostática. Vamos a tener como la disminución del retorno venoso, insuficiencia cardíaca, pericarditis, ascitis, en este caso la cirrosis hepática. No nos olvidemos, ¿no?, que en este caso cuando hay ascitis aumenta la presión hidrostática. Entonces, sigamos observando. Obstrucción de compresiones venosas, trombosis, compresiones exógenas, inactividad prolongada de miembros inferiores, calor, trastornos de regulación neurohumoral. Y en este caso, ¿qué factores disminuyen la presión oncótica del plasma? Glomerulopatías con pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. Cuando hablamos de cirrosis hepática, recordemos que está comprometida también la pérdida, o en este caso, de la albúmina, lo cual va a aumentar, en este caso, va a disminuir la presión oncótica, la malnutrición y la gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Bien, entonces, en este caso también la retención de sodio, obstrucciones linfáticas o inflamatorias neoplásicas postquirúrgicas radiación, la retención de sodio, el excesivo consumo de sal, la inflamación aguda, inflamación crónica y la angiogénesis, ¿no? Van a estar comprometidos en la formación del edema.
Bien, entonces vamos a clasificar ahora los edemas. En este caso vamos a tener dos formas de clasificación, una intracelular y otra extracelular. Cuando hablamos a nivel intracelular, hablamos de una lesión celular, es decir, que se va a causar por daños a la integridad en este caso. Hablamos acerca del aumento del calcio citosólico y del proceso de inflamación, que son los dos componentes más importantes en el edema intracelular. Y cuando hablamos de un edema extracelular, hablamos ya de lo que hemos dicho, ¿no? De la retención excesiva de líquidos, la diferencia de presiones, escape anormal de líquidos del plasma al intersticio y falta de drenaje linfático. Entonces, ¿qué factores en este caso pueden aumentar el edema extracelular? Puede ser la filtración capilar que se aumente por el aumento del coeficiente de filtración capilar, otro por el aumento de la presión hidrostática y otro por la disminución de la presión oncótica. Ya lo hablábamos, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar los tipos de edema. Los edemas pueden ser de dos tipos. Uno, que es de manera local, y otra, que es generalizado. Lo que hemos explicado en este momento es a nivel generalizado, es decir, que va a comprometer otros órganos, a pesar de que haya tenido un origen de repente en el corazón, en el hígado o en los riñones, se va a ver comprometido otras partes del cuerpo, como pueden ser principalmente miembros inferiores. Sin embargo, cuando hablamos de un edema local, vamos a observar que el edema va a estar localizado. Es decir, se va a causar principalmente por lesiones, traumatismos, obstrucción venosa y obstrucción linfática. Hablábamos del proceso de la famosa inflamación. Recordemos que el proceso de inflamación es un desencadenante del edema. Es por eso que de repente, ¿no? Cuando hemos jugado algún deporte y nos hemos caído de repente del tobillo, ¿no? Vulgarmente que se dice, ¿no? Me he desguinzado, me he luxado, ¿no? Entonces, ahí observamos uno, que la acumulación de un líquido, y también vamos a ver que la piel está brillante. En este caso también vamos a ver el proceso de inflamación. Entonces ese es un edema local, cuando se genera, en este caso, en un solo sitio, ya sea por lesión, trauma, obstrucción venosa o obstrucción linfática. Y en acá nos recuerda, presente en un solo lugar, generalmente por traumatismo. Y cuando hablamos de un edema generalizado, puede tomar dos vías. Uno, que no es cuando es el aumento de la presión hidrostática, cuando es la disminución de la presión oncótica. Hablábamos que la presión hidrostática estaba por componentes patogénicos como la insuficiencia cardíaca, la citis, la cirrosis hepática. En este caso hablábamos, ¿no?, de la hipertensión portal, una hipertensión portal venosa. Y la disminución de la presión oncótica va a estar comprometida por patogenias como la cirrosis hepática, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática. Bien, entonces la disminución de la presión oncótica también se puede clasificar. En este caso, en edema cirrótico, en edema renal o en edema carencial, que el edema carencial es por no consumir proteínas. Entonces, no nos olvidemos esta parte. Esta parte quiero recalcar un poco más. ¿Cómo se puede clasificar la disminución de la presión oncótica en tres tipos de edemas? Uno cuando es causado a nivel hepático, otro cuando es causado a nivel renal y otro por no consumir proteínas. Bien, no nos olvidemos eso. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de otros tipos de edema que también pueden estar presentes, como es el edema pulmonar o edema agudo del pulmón. No hay intercambio gaseoso y por lo tanto el oxígeno disminuye, ¿no?, por la acumulación del líquido dentro de los alvéolos. En este caso vamos a observar la presencia de alvéolos blancos y también acompañados de hemorragia en un corte histopatológico. Bien, ahora vamos a hablar acerca del edema cerebral. Bien, chicos, continuando, en este caso hablamos acerca, ¿no?, de otro tipo de edema, que es el edema cerebral. En este caso vamos a observar que el edema cerebral va a estar presente en las meninges. Recordemos que la meninge es una zona altamente vascularizada. En este caso, cuando observemos una presencia de un edema cerebral, vamos a observar el aumento de la presión hidrostática. Bien, las causas del edema ya hablábamos hace un momento: insuficiencia cardíaca, aumento de la presión hidrostática, la cirrosis hepática, fibrosis hepática. Recordemos, ojo, un concepto clave para recordar acá, que cuando hablemos acerca de cirrosis no es más que la fibrosis del tejido hepático. Es decir, el tejido hepático normalmente se va a empezar a fibrosar, lo cual va a desencadenar una fibrosis hepática, que es la cirrosis hepática. Hablábamos cuando la conducción venosa es lenta, el aumento de agua va a estar presente, lo cual va a causar el aumento de la presión hidrostática.
es decir, la hipertensión portal venosa. No nos olvidemos eso, que es en este caso la causa del aumento de la presión hidrostática. Y frente, en este caso, cuando hay una cirrosis hepática, la disminución de la albúmina es principal por el daño de no poder sintetizar en este caso, ¿no? Y lo cual va a causar la disminución de la presión oncótica. No nos olvidemos eso, ¿no? La cirrosis hepática puede causar un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. En este caso, no nos olvidemos que la presión hidrostática principalmente causada, una patología clásica es la citis. Y en este caso acá una insuficiencia hepática, ¿no? También la cirrosis como tal. Pero principalmente por esto, ¿no? La citis causa el aumento de la presión hidrostática por la conducción venosa lenta. No nos olvidemos eso. Bien, también va a estar presente la trombosis venosa, que va a estar principalmente en miembros inferiores y pulmón, y estas no van a regresar al corazón por un bloqueo. Y en este caso va a ser la acumulación de sangre venosa, lo cual va a causar una hipoxia también, recordemos. Cuando hay acumulación de sangre, en este caso se forman famosas trombos. Los trombos, en este caso va a obstruir o va a ocluir el vaso. En este caso que es venoso, igual sabemos que también tiene una presencia de oxígeno, ya sea mínima, lo cual esta hipoxia va a generar la necrosis, pero esa necrosis generalmente es poca. Y también va a estar presente el aumento de la presión hidrostática, a diferencia de una trombosis arterial, que es la más peligrosa de todos, ¿no? Y bueno, vamos a diferenciar ahorita un término que émbolo es diferente a trombo. Un trombo es local y un émbolo es un trombo que ha viajado y se ocluye en una arteria mucho más pequeña, principalmente, ¿no? Ahora también hablamos del síndrome nefrótico, que es la pérdida de albúmina en orina, la malnutrición y la retención de sodio, ¿no? Bien, en este caso vamos a observar ya en patologías que obstruyen los ganglios linfáticos, como es el famoso linfedema, que es la inflamación de los ganglios linfáticos por la acumulación del líquido linfático. ¿Y dónde va a estar presente? En infecciones, quemaduras y en émbolos tumorales. Ahora, cuando hablemos del edema subendotelial, vamos a tener principalmente que el riñón no va a poder filtrar y va a haber una ruptura de la membrana de la filtración. En este caso, el edema subendotelial es una enfermedad autoinmune que genera anticuerpos. En este caso, para detectar esta famosa patología, vamos a obtener el proceso por inmunofluorescencia, que se va a utilizar las fluoreínas como método diagnóstico. Y estas fluoreínas se van a adherir a los anticuerpos, en este caso mostrando, ¿no?, que se ha generado anticuerpos, lo cual va a hacer que va a dar como diagnóstico un edema subendotelial. Bien, como conceptos claves del edema, no nos olvidemos que vamos a tener siempre que ver el tipo de edema, uno que puede ser transudado y otro que es exudado. Para comprender estos términos que ya les mencionaba hace un momento, el edema es resultado del desplazamiento del líquido de los vasos al espacio intersticial. El líquido puede contener muy pocas proteínas, en este caso transudado, que en este caso principalmente es por la diferencia de presiones, ¿no?, de líquidos. Y cuando es un exudado hablamos acerca de una lesión, ¿no? Cuando se liberan bastantes proteínas. Principalmente es causado en una lesión. Entonces, las causas principales: aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca; reducción de la presión coloidosmótica debido a la disminución de la albúmina plasmática; secundaria, una disminución de la síntesis, como puede ser enfermedades hepáticas, malnutrición proteica, o aumento de las pérdidas, como es en el síndrome nefrótico; aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación; obstrucción linfática, infección o neoplasia; retención de sodio y agua; insuficiencia renal. Bien, son todos los mecanismos, ¿no?, de cómo se puede formar el edema. Ahora vamos a observar otros tipos de edema, como les mencionaba hace un momento, el famoso linfedema, que no es más que la acumulación del líquido linfático en los tejidos blandos principalmente. ¿Qué característica tiene este edema? ¿Qué diferencia de los demás edemas, ¿no?, que hablábamos que en este caso tiene el signo de fovea, que es blando, en este caso también que tiene la piel brillante? Este no, este edema va a ser duro, va a tener el proceso de la tumefacción, va a estar hinchado y también va a estar presente la asimetría corporal. ¿Cómo se puede causar un linfedema?
infecciones, celulitis crónica, la famosa filariasis, trauma, tumores, ciertas cirugías y la radioterapia. La radioterapia va a quemar los vasos linfáticos y cuando esté el proceso de cirugía, no es necesario bajarse todos los vasos linfáticos, porque si te bajas todos esos, o en este caso tú llegas a extirpar todos esos, ¿qué es lo que va a pasar? Ese 8 milímetros de mercurio que hablábamos, ¿no? Que es la diferencia de todo, ¿no? Del sistema arterial y el sistema venoso, esto no se va a poder drenar, ¿no? ¿Quién lo va a drenar? Entonces se va a acumular acá en el intersticio, ¿no? No nos olvidemos de eso. Ahora, también vamos a tener que el linfedema puede ser congénito por la ausencia de los vasos linfáticos. Para clasificar un linfedema, vamos a tener como linfedema primario y linfedema secundario. En un linfedema primario vamos a tener que no es más que un linfedema congénito, que es la ausencia de vasos linfáticos, obstrucción crónica. Y un linfedema secundario es cuando hay infecciones, tumores, cirugías y radioterapia. ¿Qué factores de riesgo tiene el linfedema? En este caso, el factor de riesgo principal es la dismorfia corporal, ya que va a causar lesiones asimétricas. Y como recomendación, es que una biopsia es método diagnóstico clave frente a neoplasias y una biopsia jamás va a causar daño al paciente. No nos olvidemos eso. Bien, ahora vamos a pasar a explicar un tipo de, en este caso, de linfedema, ¿no? Que vamos a observar que es la filariasis. La filariasis es causada por un hemátodo de la especie Filaria, la cual va a desencadenar una elefantiasis. Entonces, se denominan hemátodos porque tienen forma de hilo. Además, esta es una enfermedad parasitaria constituyente principalmente en África, ¿no? Y es transmitida por la picadura de insectos, al igual que el Zika en el 2014, en la que fue una epidemia por el mundial, ¿no? Lo cual causaba el Zika en bebés, microcefalia y retardo mental. Bien, cuando hablemos acerca de la filariasis, es esencial conocer que esta principalmente va a obstruir los linfáticos de los miembros inferiores. Y vamos a tener en este caso elefantiasis, oncocercosis y loasis. La elefantiasis ya lo vamos a explicar, la oncocercosis le da al nivel de la piel, causando un proceso de descamación y también la hinchazón de la piel. Y la loasis, ¿no? Que en este caso van a ser los ojos agrandados ya que atraviesan la córnea. Se va a causar principalmente por una picazón que tiene como principal, en este caso, signo, ¿no? En este caso, los síntomas de una elefantiasis, vamos a observar que es una fase aguda y otra que es una fase crónica. Cuando observamos la fase aguda, está presente la fiebre, los escalofríos, los miembros inferiores inflamados y los genitales. Y en la fase crónica vamos a ver edema refractario de los miembros, elefantiasis filariásica. Cuando ya los miembros inferiores parecen patas de elefantes, también están incluidos los genitales. En este caso vamos a tener 4 formas de presentación, una en las piernas, una en el escroto, otra en el pene, en la mama y en los miembros superiores, que normalmente este es el último y es el más raro. En las piernas podemos observar cómo se forma la pata de un elefante, ¿no? En el escroto también y en el pene también lo vamos a observar, ¿no? Y finalmente la mama y miembros superiores. Vamos a observar todo este proceso. Las elefantiasis en las mamas y miembros superiores suelen ser muy raros, sin embargo tienen similar afectación que en el miembro inferior. La inflamación, ¿no? Vemos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de edemas, que son los mixedemas, que son edemas causados por hormonas. En este caso también van a tener la misma similitud que los famosos linfedemas, que van a ser edemas duros. Y principalmente está comprometido o está relacionado con el hipotiroidismo, que son en este caso normalmente personas con gordura, ¿no? Con sobrepeso. ¿Qué características va a tener el paciente? Cara redonda, acumulación de material mucopolisacárido, que no es agua, recordemos. Es por eso que el mixedema o el edema es duro, porque no es agua. Va a estar presente la descamación de la piel, aspecto tumefacto, es decir, de hinchazón, pliegues borrados, ya no observamos en este caso cuando se logra fruncir las cejas, los pliegues borrados, no fovea, negativo al signo de Godet, en este caso es el famoso signo, ¿no? De si es que se genera un hoyuelo o no al presionar la piel fría y amarilla, voz ronca y la macroglosia, ¿no? Que es una parte de la lengua que es más grande que la otra, una lengua grande de manera normal. Y para diferenciar en este caso del hipo y del hipertiroidismo,
El hipotiroidismo principalmente está en las personas con sobrepeso y el hipertiroidismo que está en personas flacas que son normalmente con los ojos más afuera, ¿no? De lo que es en la composición anatómica normalmente, ¿no? Por eso se llama ojonas. Una nota. El depósito de mucoproteínas hace que el aumento de la presión oncótica aumente a nivel local y en este caso hace que exista reducción de volumen plasmático circulante, disminuyendo la filtración glomerular, aumentando en este caso la presión hidrostática. Y cuando la paciente tiene insuficiencia cardíaca, en este caso puede favorecer a la formación de edema, pero este edema ya es por presiones hidrostáticas. A diferencia, bueno, acompañado también de un edema por mucoproteínas, ¿no? Bien, no nos olvidemos eso. Ahora, otras lesiones que vamos a observar. Vamos a observar ahora la hiperemia y la congestión. Para recordarnos, perdón, la hiperemia es un proceso activo, hiper. Yo me recuerdo hiper por hiperactivo. No nos olvidemos esto. Las personas que son hiperactivas es la hiperemia. Hiperactivo es la hiperemia. Ahí está una memotecnia que nunca se van a olvidar. Hiperactivos. La hiperemia es hiperactivo. Entonces el proceso de congestión, lo único que nos queda es un proceso pasivo. Vamos a explicar que la hiperemia es la dilatación de arteriolas, lo cual va a generar una coloración rojiza y en este caso principalmente en la inflamación y cuando se trabaja los músculos esqueléticos, el músculo estriado esquelético. Y vamos a observar que la congestión aparece como proceso pasivo en la insuficiencia cardíaca y en la trombosis venosa. En este caso la coloración que va a denominar o va a predominar va a ser un color azul rojizo, ¿no? En este caso, el aumento de la presión hidrostática por insuficiencia cardíaca y trombosis venosa va a causar el edema. Va a estar también presente la hipoxia, fibrosis microscópica, la ruptura capilar y va a causar el proceso de la hemorragia. En este caso, la congestión pasiva crónica del hígado hace que el hígado tenga hipertensión portal, en este caso aumentando la presión hidrostática, ¿no? Bien, en este caso en la congestión también va a producir, en este caso, macrófagos cargados de hemosiderina, no nos olvidemos eso, en la congestión, que es un proceso pasivo. Bien, ya que hemos hablado acerca de todos los procesos de edema, ya hemos terminado. Vamos a pasar a hablar ahora de la hemorragia. Y la hemorragia la vamos a definir como el escape de sangre del espacio intravascular hacia el medio extravascular, o sea, es decir, al intersticio. Y la hemorragia puede ser de característica lenta o rápida. Es decir, cuando es rápida, la presencia de oxígeno va a disminuir de inmediato. Los factores de coagulación van a disminuir por el intento de compensación de esta hemorragia. Y esta hemorragia se vuelve difícil de parar. Ahora, la hemorragia puede ser crónica o aguda. La crónica puede ser por alguna patología que puede estar ya formándose por años. En este caso, una hemorragia digestiva alta. O en este caso, varias úlceras en el esófago. Vamos a observar también más adelante. Puede ser una hemorragia aguda cuando está principalmente por un daño por un elemento punzocortante o arma blanca, que es en este caso los cuchillos. Y la hemorragia puede ser oculto o visible. Todo va a depender, la clasificación de hemorragias depende del origen. Bien, la principal consecuencia de una hemorragia va a ser el shock hipovolémico. El shock hipovolémico lo vamos a definir en este caso como la disminución de la presión arterial y de la hipoperfusión tisular. Bien, hablamos de shock hipovolémico. Entonces, cuando vamos a observar signos y síntomas de shock, va a ser cuando el 75% del volumen de la sangre circulante, y esto se le reduce menos 20% por hemorragia, es decir, nos quedaría 50%, ¿verdad? Al 50% vamos a observar signos y síntomas del shock. Entonces, vamos a explicarlo más adelante. Bien, como les mencionaba, ¿no? Una hemorragia puede ser oculta cuando hay varices esofágicas y hemorroides, que es principalmente en una cirrosis hepática. Otra
en la esofagitis péptica, cuando hay úlceras en el esófago, ¿no? Ya no hay varices, sino hay úlceras. Para entender un poco más, vamos a hablar acerca de la clasificación de hemorragia, en este caso por clases. Cuando hablamos de clase 1 o de tipo 1, vamos a tener una pérdida hemática del 10 al 15%. En este caso, el sistema simpático va a activar el sistema vasoconstrictor, en este caso la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura y color del paciente van a estar normales. Porque recordemos esta parte de acá. Recién cuando hay más del 20% por hemorragia, es decir, cuando llega al 55 o al 50, vamos a observar principalmente signos y síntomas del shock. Acá todavía no hemos llegado a ese porcentaje, ¿no? Entonces es por eso que todavía no hay unos signos y síntomas clásicos. Y el llenado capilar va a ser menor a 2 segundos y en este caso recomponer con cristaloides, ¿no? Como cloruro de sodio. Cuando hablamos acerca del tipo 2, ya vamos a observar que la pérdida es del 15 al 25%, la cual ya sí nos va a dar algunos signos y síntomas del shock. Se pierde alrededor de 1250 mililitros de sangre. En este caso ya vamos a tener la activación de los vasoreceptores. En este caso también vamos a ver que el gasto cardíaco van a tener ya que ver dentro de la controlación del paciente, ¿no? En este caso el sistema simpático está activado, lo cual va a causar la taquicardia y la vasoconstricción para recomponer el gasto cardíaco. La vasoconstricción va a hacer que la presión arterial se mantenga en un instante normal. Sin embargo, la presión arterial va a ir disminuyendo. Normalmente se va a encontrar la presión sistólica de 80 a 120 milímetros de mercurio. El paciente ya se va a encontrar de piel pálida y fría. El flujo sanguíneo va a ser priorizado a los órganos vitales, corazón, cerebro, pulmones. En este caso el pulso también ya va a ser más débil y el llenado capilar va a ser normal. En este caso menor a 2 segundos, ¿no? Bien, cuando hablamos del de tipo 3, la pérdida es del 25 a 35%, 2 litros de sangre. Ya hablamos de un tema mucho más serio. Esto es una situación crítica, no nos olvidemos, situación crítica. Los mecanismos compensatorios, el gasto cardíaco y la perfusión ya van a estar disminuidos. El paciente va a estar confuso, agitado, ansioso, taquipnea, palidez, extremidades frías y sudorosas. Los signos del shock hipovolémico ya van a estar más presentes, la taquicardia, la presión sistólica disminuida menor a 80. El llenado capilar va a ser mayor a 2 segundos y encima el paciente ya va a empezar a orinar menos porque no puede perder agua el paciente, no puede perder líquidos para compensar la pérdida sanguínea que está teniendo. Como ya es una situación crítica, vamos en este caso abordar con cristaloides, coloides y sangre, ¿no? Y finalmente el de tipo 4, que es el que básicamente ya desencadena una muerte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la falla orgánica multisistémica, que es el desencadenante de la muerte. Bien, entonces cuando hay una hemorragia de tipo 4, vamos a observar que se va a perder de 35 a 50% ya de sangre, que son 2 litros y medio. Va a ser la vasoconstricción compensatoria, ya no va a ser beneficiario, sino que va a perjudicar a la perfusión y a la oxigenación de los tejidos. El paciente va a estar letargado, somnoliento o estuporoso. Los signos del shock ya van a estar mucho más marcados. La presión arterial en este caso la presión sistólica menos de 60 milímetros de mercurio. La gasometría arterial nos va a mostrar acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. El paciente ya no va a orinar, va a tener anuria. El llenado capilar es mayor a los 3 segundos. El flujo sanguíneo va a disminuir en los órganos vitales, corazón, cerebro, suprarrenales y los pulmones. En este caso lo que va a desencadenar una falla orgánica multisistémica. Si es que ya no hay flujo sanguíneo en los órganos vitales, como es en el corazón, en el cerebro, en las suprarrenales y en los pulmones, básicamente el paciente ya llega al famoso FOM, a la falla orgánica multisistémica, lo cual es un desencadenante de la muerte. Y esta es una situación crítica y urgente. La reposición tiene que ser con cristaloides, coloides, sangre, factores de coagulación, plasma de fresco congelado y las plaquetas. Bien, hablábamos, ¿no? Y para recordarnos vamos a observar poco a poco, ¿no? Vamos a hacer en este caso una tablita para recordarnos, ¿no?
o de manera básica, ¿no? Vamos a observar 1, 2, 3 y 4, que son los tipos de hemorragia, ¿no? Clasificación de las hemorragias por los tipos. En el 1 va a estar comprometido del 10 al 15%. En el de tipo 2 va a estar comprometido del 15 al 25%. En el de tipo 3 vamos a observar del 25 a 35%. Y en el de tipo 4 vamos a observar de 35 a 50%. Esto es importante, sobre todo en este caso, recordar, ¿no?, los volúmenes sanguíneos. En acá nuestro paciente va a estar, se puede decir que en un estado normal. En acá es a partir donde se empiezan a mostrar un poco signos del shock, ¿no? Del shock. Entonces acá vamos a marcar una diferencia. En acá vamos a tratar uno con cristaloides. Acá vamos a tratar con cristaloides, coloides y sangre. En acá vamos a observar que ya el paciente, en este caso, el llenado capilar es normal. Sin embargo, ya lo que vamos a observar es que el paciente, la diuresis va a estar disminuida, ¿no? Acá no nos olvidemos que la presión sistólica va a estar de 80 a 120. Presión sistólica. Acá la presión sistólica va a estar disminuida, menor a 80. Y la presión sistólica acá va a ser menor a 60. Lo que recordemos acá es que acá ya se forma el FOM, ¿no? Falla orgánica multisistémica. En acá va la recomposición con coloides, cristaloides y sangre. Y en acá coloides, cristaloides, sangre, plaquetas y factores de, en este caso, de coagulación, ¿no? Entonces, esto es una pequeña tablita que tenemos que un poco memorizar, ¿no? De repente ver los porcentajes, ¿no? Y nos damos cuenta que nada más es 10 más 15 me dan 25, que es la otra forma. 25, en este caso más 10 nos da 35. 35 más, con el 15 nos va a dar 50. Es una forma para memorizar, pero todo está relacionado del 15 acá. 15, 25, 25 acá, 35, 35 acá. Básicamente está aumentando, ¿no? En acá en 5, en acá aumenta en 10, en acá va a aumentar en 10 y en acá va a aumentar en 15. No nos olvidemos eso, ¿no? Es algo muy importante que tenemos que observar para ver qué tipo de hemorragias. Entonces, cuando ocurre un tipo de hemorragia, también va a ser un proceso de isquemia, porque ya no le va a llegar fluido sanguíneo a los órganos vitales, como es el cerebro y el corazón, uno de los dos más importantes, ¿no? Lo cual va a causar una fibrosis, una cicatriz. Y se puede revertir gracias a la terapia celular, ¿no? Que es inyectar células madres mesenquimales para desarrollar un tejido nuevo. Sin embargo, es un proyecto que está en vistas, ¿no?, de cómo puede progresar. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades tromboembólicas. Recordemos que ya hemos diferenciado un trombo de un émbolo. Un trombo es un coágulo local y el émbolo es un coágulo que viaja, lo cual va a causar la obstrucción finalmente. Aunque el trombo también puede causar una obstrucción, pero de manera local. O sea, es decir, se forma y se queda ahí. Pero el émbolo no, sino es un trombo que ha viajado y ha obstruido otra parte, que es una arteria mucho menor o cualquier parte capilar que puede ser, que viaja y obstruye. Bien, para entender de manera fisiológica, frente a una ruptura de un capilar se va a activar el proceso de la coagulación. En este caso, como mecanismo para compensar o controlar la hemorragia. Sin embargo, cuando vemos en situaciones patológicas, el trombo se va a formar en lugares inadecuados frente a un daño mínimo o nulo. Es decir, los trombos se forman cuando hay un daño mínimo o nulo, a diferencia de los factores de coagulación, ¿no?, que recién se activan frente a algún daño, en este caso endotelial. Pero estas trombos se activan frente a un daño mínimo nulo, es decir, se forman de manera normal a nivel intravascular. Y en este caso se le va a denominar trombosis, lo cual va a pasar después a ser un émbolo y lo que va a causar un infarto. Cuando hablamos acerca de las causas de un tromboembolismo o enfermedades tromboembólicas, vamos a tener como una de las más principales a las placas ateromatosas. Para explicar este concepto es importante que me entiendan todo esto. Bien, presten mucha atención. Las placas ateromatosas son el acúmulo de, en este caso, LDH, que es el colesterol, ¿no?, que famosamente se le llama colesterol malo, ¿no?, pero es mejor llamarlo LDH. Este LDH, o proteína de baja densidad, colesterol de baja densidad,
¿Qué es lo que va a hacer? Es que va a llevar el colesterol hacia los tejidos, es decir, va a estar transportándose por el medio de acá, ¿no? De lo que es al medio intravascular y que va a querer llevar, ¿no? Entonces se va a ir acumulando esto en el subendotelio. El aumento de LDH no es más que causado por el aumento de comer grasas, de comer comida grasosa, ¿no? De comer de repente por varios días a la semana comidas que no son tan saludables. Entonces se van a acumular en el subendotelio. Cuando se acumule en el subendotelio, va a ocurrir un proceso de oxidación, lo cual va a ser un proceso de quimiotaxis que va a llamar a los macrófagos. Y los macrófagos, recordemos que no tienen enzimas para degradar colesterol, lo cual que al intento de fagocitar estos macrófagos se van a convertir en células espumosas. Y estas células espumosas pueden romperse en dos formas. Las células espumosas se pueden romper mediante el flujo sanguíneo, ya que está normalmente como si fuera un bache así. Estas son las células espumosas. Y con el flujo que pasa de la sangre se va a ir rompiendo. Va a llegar un punto donde se va a romper y va a ser liberado, causando un famoso trombo. O las células espumosas también se pueden romper por un aumento anormal de la presión arterial, lo cual va a causar una ruptura. Y esta ruptura va a entrar en contacto con el endotelio, con la membrana basal, con el colágeno, que activa el proceso de la coagulación. No nos olvidemos, perdón. Va a desencadenar la cascada de coagulación por el factor 12 de Hageman, ¿no? Por el factor 12. En este caso, como va a empezar el proceso de la cascada de coagulación, se va a formar el famoso trombo. Y este trombo va a desencadenar un émbolo, ¿no? Que puede viajar a una arteria coronaria y puede hacer una obstrucción parcial, va a causar isquemia. Entonces, si es isquemia, el corazón le va a dar un infarto, ¿no? Le va a dar necrosis, le va a dar infarto y el paciente puede estar en este caso poco a poco ir muriendo, ¿no? Entonces, es así como se forma una placa ateromatosa, no nos olvidemos. Nota, el proceso de coagulación alterado por algún proceso patológico se le denomina trombo, mediante la alteración de los mecanismos de activación y regulación de la hemostasia. El proceso de la hemostasia es la capacidad que tiene el cuerpo para la coagulación. Esa es la hemostasia, no nos olvidemos. Bien, también pueden existir trombos que se pueden presentar sin necesariamente romper el endotelio, como es en el caso de las arritmias, principalmente en arritmias cardíacas. ¿Y qué factores de riesgo componen en este caso para la formación de algún tipo de enfermedad trombótica o tromboembólica? Vamos a observar que son factores genéticos, otro que son factores adquiridos, que también vamos a observar factores secundarios. En ese caso, cuando hablamos de factores genéticos, vamos a tener de la proteína C. ¿Y esta proteína C en qué ayuda? Ayuda en la regulación de la coagulación. Es por eso que cuando se presencia el déficit de la proteína C, se van a formar coágulos anormales, es decir, que no se va a poder regular el proceso de la coagulación. Y estos coágulos se van a formar de manera normal por el déficit de la proteína C. Ahora, la proteína C reactiva, cuando existe la resistencia a la proteína C reactiva, es que la inflamación se va a ver alterada, lo cual recordemos que la inflamación también causa coagulación, no nos olvidemos esto. El proceso de inflamación causa coagulación. Es por eso que también la resistencia a la proteína C reactiva va a causar que ocurra una inflamación alterada, una inflamación anormal, ¿no? No puede, en este caso, regularse y va a causar la famosa coagulación. Es por eso que observamos acá la mutación del factor 5, factor de Leiden, sustitución en este caso de aminoácido 506, que provoca la resistencia a la proteína C reactiva o activada, que va a causar el proceso de inflamación y el proceso de coagulación. Otra que es la infrecuente, el déficit de la proteína C, que ya lo hablábamos, coágulos anormales. Y en las adquiridas, el síndrome por cuerpos antifosfolipídicos. ¿Qué es lo que va a causar? Que es que en este caso se van a degradar más fosfolípidos de la membrana celular. Y en este caso va a aumentar el ácido araquidónico, porque está degradándose los fosfolípidos.
Y cuando se aumenta el ácido araquidónico, ¿qué es lo que activaba? Activa mediadores de la inflamación. Y recordemos que la inflamación desencadena en un proceso también de coagulación. Y no nos olvidemos acá, estos gráficos que hemos visto en el video pasado son importantes a recordar, ¿no? Las fosfolipasas, en este caso por la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. No nos olvidemos eso. Que recordemos que la lipoxigenasa, ¿cuál es su principal producto? Que son los leucotrienos. Y de la ciclooxigenasa son las prostaglandinas y el tromboxano. No nos olvidemos eso. Es algo importante a recordar, ¿no? Por eso es necesario comprender los conceptos previos para entender esos conceptos más complejos. Y en los secundarios vamos a obtener anomalías de la coagulación, fibrinólisis, anomalías plaquetarias, anomalías vasculares y flujo sanguíneo, que están comprendidos dentro de estos, ¿no? Básicamente son en macro y estos son en micro, las componentes, ¿no? Bien, una nota más. Está frente a coágulos, los macrófagos van a actuar. En este caso, cuando existe una coagulación en algún tipo de arteria, vaso, capilar, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a actuar los macrófagos y van a causar la neovascularización. Van a causar un nuevo generación de vasculatura, ¿no? Para que este tejido no se muera. Ese es un mecanismo de acción que tienen los macrófagos. En este caso también la respuesta que tiene el propio vaso, ¿no? Bien, hablamos de causas generales de un trombo embólico, ¿no? Enfermedades tromboembólicas, de una trombosis y de un émbolo. Recordemos que una de las causas principal es la formación de placas atraumáticas, sin embargo no son las únicas. Para hablar de las causas generales vamos a observar una famosa triada, la triada de Virchow, que comprende la integridad de la pared vascular, el flujo sanguíneo y los constituyentes sanguíneos. Cuando hay una integridad de la pared vascular, una lesión endotelial, cuando hay flujo sanguíneo anormal y cuando existe una hipercoagulabilidad, nos va a desencadenar en una alteración del proceso de la hemostasia, lo cual nos va a causar una famosa trombosis. No nos olvidemos la triada de Virchow, la integridad de nuestro vaso, el flujo sanguíneo que ocurre dentro del vaso y los componentes que hay dentro del vaso causan algún tipo de alteración y esto va a causar una trombosis. Bien, cuando hablemos de otros tipos de trombo, vamos a observar uno que son el trombo eosinofílico, que en este caso es por células sanguíneas por parásito. El embolio grasa, que es por la ruptura de un hueso, y el émbolo micótico, que está presente en los islotes de hongos, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias trae que en este caso tengamos un tromboembolismo o en este caso un émbolo, una trombosis? La principal consecuencia es el infarto, que ocurre cuando hay una trombosis coronaria, que recordemos principalmente que las placas atraumáticas tienen como preferencia las arterias coronarias para generar una trombosis, un émbolo coronario en este caso, ¿no? Porque ya está viajando. En este caso vamos a observar que la principal causa es la placa terematosa en arterias coronarias y en este caso cuando hay una obstrucción total del cese del oxígeno se le denomina isquemia. El infarto principalmente está en tres órganos importantes, el cerebro, el corazón y el intestinos. Y en este caso la placa terematosa puede tener años de evolución y esto se va a desencadenar en un evento agudo. Y esto como el aumento de la presión arterial de manera súbita, como ya explicábamos en un primer momento, ¿no? En este caso, para entender, ¿no? El aumento anormal de la presión arterial o el flujo sanguíneo que está actuando con la placa va a causar la ruptura de esa placa. Y normalmente el infarto está caracterizado que se da en las mañanas por el aumento de la adrenalina, que en este caso es un desencadenante del aumento de la presión arterial. Cuando hablamos de un infarto del miocardio, en este caso a nivel histopatológico, vamos a tener que el citoplasma es eosinófilo, va a estar la presencia de neutrófilos, la pérdida del núcleo y de las estrías, y en este caso cuando hay un citoplasma eosinófilo se va a formar una masa eosinofílica, y lo cual no es más que fibrosis. Bien, ya hemos hablado acerca de enfermedades tromboembólicas, de edemas, linfedemas y de hemorragias. Ahora es turno de hablar acerca del shock. Y recordemos que el proceso de shock es la definición de la disminución de la presión arterial y de hiperperfusión, que normalmente se le conoce como insuficiencia circulatoria. El shock al principio de la lesión celular es reversible, sin embargo, si se va agravando ya se vuelve irreversible. Al prolongarse se vuelve irreversible, lo cual va a causar una falla orgánica multisistémica, el famoso FOM.
En este caso vamos a tener tres tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico y séptico, que también van a tener otra clasificación, que pueden ser shock distributivo. Dentro de ellos va a estar dentro el shock séptico, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico y el shock obstructivo, que son los que principalmente componen, ¿no? Son cuatro. Pero en este caso son los más comunes que vamos a observar. El shock cardiogénico es por alguna falla del corazón, cuando el gasto cardíaco se encuentra disminuido, principalmente en arritmias e infartos. El shock hipovolémico no es más que la hemorragia masiva o la pérdida de líquidos por quemaduras. Ya hablábamos esto del shock hipovolémico cuando hablábamos de una hemorragia. Y el shock séptico es una infección generalizada mal dicha. ¿Qué quiere decir esto? No es una infección generalizada. No es que una partícula o alguna bacteria actúe a nivel de todo tu cuerpo, sino que el shock séptico es una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped hacia la infección. Es decir, primero va a ir a atacar al órgano que ha afectado, en este caso bacteria, hongo, lo que sea. Pero como no puede actuar, va a hacer que otros sistemas se vean comprometidos a esto, ¿no? Es por eso que se va a causar una falla orgánica multisistémica. Y este shock séptico va a tener preferencia bimodal. La sepsis va a tener principalmente como a bebés y a viejitos, ¿no? Es decir, va a tener principalmente a bebés y a viejitos que va a causar una sepsis. Bien, cuando hablábamos acá acerca de los tres tipos principales de shock: cardiogénico, hipovolémico y shock asociado a la inflamación sistémica, como hablábamos del shock séptico, en este caso del cardiogénico: infarto de miocardio, rotura ventricular, arritmia, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar; y el hipovolémico: pérdida de líquidos, hemorragia, vómitos, diarrea, quemadura, traumatismos. Bien, todos estos son activadores de los mediadores de inflamación, como el factor de necrosis tumoral, el factor de interleuquinas y el factor de receptor de la necrosis tumoral. No nos olvidemos que todos estos procesos son reguladores de la inflamación y también van a estar presentes frente a algún tipo de shock. También van a estar, en este caso, complementos importantes como es el complemento 3A. El complemento 3A también va a estar involucrado. Otro que puede ser el inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Otro también que puede ser el componente de la coagulación intravascular diseminada, como en este caso el factor activador de plaquetas y otros, ¿no? Como son los mediadores de la inflamación. No nos olvidemos de eso. Bien, ya estamos en la parte final. Vamos a hablar ahora acerca de las fases del shock. Las fases del shock van a tener tres fases. Una que es una fase inicial, una fase progresiva y una fase irreversible. En una fase inicial, los mecanismos de compensatorios, como que son la perfusión y en los órganos vitales, van a estar principalmente compensando, ¿no?, al cerebro, corazón y suprarrenales. En este caso se van a activar los mecanismos compensatorios. A nivel del shock progresivo, se va a caracterizar por la hipoperfusión tisular, la acidosis, en este caso la disminución del pH, ¿no? Ya no va a estar como el paciente va a estar en isquemia, en este caso ya no va a obtener presencia de oxígeno, lo cual va a hacer que active el otro mecanismo de producción de energía, que es la glucólisis anaerobia. Y la glucólisis anaerobia tiene como principal desecho o principal producto al ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido, lo cual vuelve ácido al pH, a la sangre. Es por eso que el pH disminuye y hay el proceso de acidosis. Es irreversible la fase del shock. Cuando se intenta revertir el daño ya no hay retorno. Cuando se corrigen los daños hemodinámicos, estos ya no se pueden corregir, ya son irreversibles. Esto ya es un FOM, falla orgánica multisistémica, y esto desencadena la muerte. Bien, conceptos clave del shock: la hipoperfusión, la presión arterial disminuida, gasto cardíaco disminuido y volumen sanguíneo disminuido. Puede ser de origen cardiogénico, hipovolémico y séptico. Los cambios morfológicos del shock son lesiones hipóxicas. El shock es causado por una respuesta desregulada en infecciones bacterianas o fúngicas. En este caso, se van a activar en infecciones bacterianas o fúngicas células endoteliales, vasodilatación, edema, coagulación intravascular diseminada y trastornos metabólicos, ¿no? Y finalmente vamos a observar los cambios morfológicos en el shock. En este caso, los efectos celulares y tisulares del shock son esencialmente los de la lesión hipóxica. No nos olvidemos, son lesiones hipóxicas y están causados por combinación de hipoperfusión y trombosis microvascular.
Las trombosis microvasculares, no nos olvidemos de eso, por favor. Aunque cualquier órgano puede verse afectado, el cerebro, corazón, los riñones, glándulas suprarrenales y tracto gastrointestinal son los más comúnmente afectados. Los trombos de fibrina se pueden formar en cualquier tejido, pero normalmente se visualizan más fácilmente en los glomérulos renales. El agotamiento de los lípidos de las células de la corteza suprarrenal es similar a la que se observa en todas las formas del estrés y refleja un mayor uso de los lípidos almacenados para la síntesis de esteroides. Mientras que los pulmones son resistentes a la lesión hipóxica, ya que recordemos que estos tienen contacto directo con el oxígeno, en el shock hipovolémico que ocurre después de una hemorragia, la sepsis o el trauma, pueden precipitar un daño alveolar difuso, lo que lleva a un pulmón del shock, que es un pulmón blanco en este caso, ¿no? Si nos dicen pulmón del shock, es un pulmón blanco. No nos olvidemos de eso tampoco. Un pulmón blanco. Y excepto por la pérdida neuronal y de cardiomiocitos, los tejidos afectados pueden recuperarse por completo y si el paciente sobrevive. Recordemos donde no puede haber una regeneración es a nivel del cerebro y a nivel del corazón, que hablamos que existen, ¿no? En este caso la inyectación de células madres mesenquimales que pueden revertir este daño. Sin embargo, normalmente no es posible revertir de manera fisiológica estos daños que existen a nivel cerebral y a nivel del corazón, ¿no? Entonces hemos abarcado varios conceptos claves como es el shock, la hemorragia, el edema, los linfedemas, los diferentes tipos de edema. En este caso también que hablábamos, ¿no? De todo el proceso de los tipos de hemorragia. En este caso también de los tipos de shock, otras lesiones que existen, ¿no? La hiperemia, que es un hiperactivo, porque es un proceso activo, la congestión, que es un proceso pasivo. Entonces hemos visto paso a paso lo que comprende los trastornos hemodinámicos. No me queda nada más que agradecer por el apoyo que están dando los videos y pues muchas gracias, espero que de verdad los videos les sirvan. Y si es así, pues seguiré con los videos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.